Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Hoy hablaremos sobre cómo protegernos de los virus de invierno y para conversar sobre este tema nos acompaña hoy día la doctora Guacolda Benavides. Ella es broncopulmonar de la clínica. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Vamos a partir preguntándole, doctora, ¿por qué es tan importante cuidarse durante el invierno? Porque como todo el principio de filosofía en la medicina, la prevención es muy importante. Y en lo que respecta a infecciones respiratorias, si yo me cuido y me preparo, puedo evitar infecciones respiratorias o puedo al menos mitigar, es decir, que no sean tan severas. Y no solamente como yo, como propia persona que me cuido, sino también puedo cuidar mi entorno y prevenir también a mi resto de mi familia. ¿Y cómo nos podemos cuidar? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos puede entregar? Prevención primero y después tener la persona algunos conocimientos básicos de cómo estar alerta cuando algún cuadro respiratorio puede pasar a situaciones de gravedad y que obligan a consultar oportunamente. En lo que respecta a prevención, Catalina, ya el mismo Ministerio de Salud recomienda a través de toda la información escrita, digital y ministerial que debe vacunarse. Y hay vacunas en que en lo que respecta a infecciones respiratorias tienen evidencia para ciertos grupos de riesgo. Vacuna antigripal es una de ellas. También prevención en nuestras propias casas. Por ejemplo, si ya va a venir el invierno, no solamente preocuparnos de nuestras inmunizaciones, sino también el tipo de calefacción. Y entonces las personas también tendrán que empezar a ver cómo están las estufas que usaron el invierno pasado, llevarla a la revisión técnica de tal manera que cuando la empiecen a utilizar efectivamente no se adviertan defectos que pueden proporcionar más contaminación dentro de nuestros hogares. Ese punto es muy importante, doctora, porque estamos hablando de prevención y de cómo prepararnos. Usted decía el tema de las estufas. Me imagino que otras medidas de prevención tienen que ver con el lavado de manos, la ventilación de las casas. Por supuesto, cuando ya estamos en pleno invierno, hemos revisado nuestros tipos de calefacción, hemos tenido ya al alcance nuestra ropa de invierno que vamos a utilizar. Luego, uno de los aspectos muy importantes es cómo yo puedo tener mejor aireación, ventilación en mi hogar. Y es cierto que con estas temperaturas uno tendería a pensar de que no debiera abrir ninguna ventana, pero eso es incorrecto. Es decir, calefacción que mantenga temperaturas alrededor de 21, máximo 22 grados, pero en forma alternada ir ventilando una o dos veces en el día áreas de la casa donde obviamente no esté gente mayor o con algún grupo susceptible, y también si hay personas ya resfriadas, mitigar o disminuir el riesgo de infección con un buen lavado de manos y de superficies donde habitualmente en el caso de los niños también pueden quedar las superficies contaminadas con gérmenes. Y con respecto a la ventilación, doctora, ¿cuánto tiempo usted aconseja que se ventilen estos espacios? Bueno, depende de cada situación en especial, de cómo sea la temperatura ese día, si hay mucha contaminación, pero se recomienda habitualmente no más allá de 15, 20 minutos en que se vayan ventilando y puede ser por sectores, en que, por ejemplo, si hay una persona mayor o niños que tengan que estar dentro de la casa mientras se ventila, entrarán a un sector de la casa, se ventila el otro sector y así se va alternando de manera, digamos, diaria. Perfecto, muy buenas recomendaciones, doctora. Y también podemos nosotros fortalecer nuestro sistema inmune para no enfermarnos. ¿Existen algunos mecanismos? En cuanto a evidencia científica, lo que les puedo recomendar es que si tiene asidero, que por ejemplo pacientes que tienen enfermedades por diabetes, sí es recomendable que en la medida que yo tengo un buen control de mis enfermedades, diabetes, soy hipertenso, pueda evitar a mayores complicaciones de infecciones respiratorias. Respecto a una buena alimentación, incorporar una alimentación balanceada que pueda incorporar fuentes de vitamina C, antioxidantes. En cuanto a una dieta o especial, no hay mucha evidencia, pero si aquellas personas por algún motivo que no tienen acceso a una alimentación balanceada
o por algún tipo de régimen o enfermedad tienen que tener alguna restricción alimentaria, puede ser bajo la supervisión o la recomendación de su médico tratante, si puede tener algún suplemento alimenticio o de vitaminas. Y generalmente vitaminas como vitamina C o algún otro tipo de vitamina que usted pudiera recomendar. Claro, fuentes de vitamina C, pero ojalá siempre a través de una alimentación variada. Claro. El exceso de vitaminas, si usted tiene una buena fuente de alimentación y equilibrada, se elimina y no sirve mucho. Sí, la alimentación es muy importante. Sí. Doctora, y ahora hablemos de los virus que tenemos actualmente. ¿Cuáles son los que están circulando con mayor frecuencia en esta época del año? Bueno, en los últimos reportes del Instituto de Salud Pública sigue siendo el virus influenza el que predomina, específicamente influenza A, y desde estas últimas semanas ya tenemos repunte del virus sincicial respiratorio y luego viene para influenza, adenovirus, metaneumovirus. Y con respecto a la influenza, se ha visto en los medios de comunicación que han habido muchos casos, incluso gente que ha muerto producto de esta patología. ¿Por qué alguien puede morir de una influenza? Porque eso está dentro de las posibilidades, pese a toda esta campaña que se está haciendo, va a haber y gente que siempre va a morir. Lo que queremos es mitigar eso y que en personas que se pudo haber evitado o prevenido, no estar con estas cifras que nos está causando un poco de preocupación. Y en ese aspecto vuelvo a enfatizar que las personas pueden disminuir ese riesgo con vacunación, aquellos que están dentro de los grupos de riesgo que el Ministerio de Salud establece, controlando bien sus otras enfermedades que ellos puedan padecer, buena alimentación, áreas ventiladas de sus hogares, correcta y adecuada ventilación y calefacción, y también disminuyendo otros factores de riesgo en el cual también vemos como broncopulmonares, que es el tabaquismo. El tabaquismo es un tema muy relevante y me imagino que en personas que fuman quizá tienen más riesgo de... No quizás, existe evidencia que tienen más riesgos de infecciones porque el mismo humo del tabaco provoca afección del sistema inmune en la parte más inicial de la vía aérea. Muy importante entonces evitar el cigarro y ojalá dejar Porque vicio. no solamente disminuye el riesgo si la persona deja de fumar para la propia persona, sino también para las personas que rodean al fumador. De todas maneras, doctora. Bueno, ya nos están llegando algunas preguntas en esta interesante conversación. Adelina nos dice que su hijo tiene influenza, pero no siente ningún síntoma, no tiene ni dolor de cuerpo, ni de cabeza, nada relacionado con eso. ¿Será normal o probablemente se pudiesen haber confundido de diagnóstico o no necesariamente? Bueno, si fue un cuadro que fue diagnosticado con test que permiten certificar y tiene estos síntomas que son más leves, bien, pues bueno es esa situación, porque no siempre los casos de influenza van a ser mortales y hay personas que tienen menores síntomas. Si el diagnóstico fue clínico, probablemente pueda ser una influenza, como también otros virus para influenza que pueden pensar para el clínico que haya sido una influenza. En fin, no lo sé si efectivamente fue corroborado, pero qué bueno que efectivamente tenga estos cuadros estos síntomas más leves, pero eso no significa que no haya que estar alerta a algunas complicaciones y las mismas medidas de prevención como si hubiese sido una influenza grave. Exactamente, y vamos a seguir conversando sobre la influenza. ¿Quiénes son los grupos de riesgo de esta patología? Grupos de riesgo significa aquellas personas que tienen alguna condición de salud que puede darse con más posibilidades que un serotipo de influenza más agresivo o que haya una inoculación mucho más importante, más cantidad de estos virus, pueda provocar una forma grave de influenza. Y los grupos de riesgo son menores de 5 años, los pacientes que son mayores de 65 años o personas que entre estas edades tengan alguna enfermedad crónica o alguna terapia medicamentosa que hace bajar sus condiciones de defensa. Perfecto, y ahora por Instagram nos siguen llegando preguntas, porque para quienes nos están viendo, además de Facebook, estamos conectados a Instagram, así que nos pueden ver por las dos plataformas. Ahora nos consulta, ¿qué pasa con los asmáticos? ¿La vacuna de la influenza sirve de algo para este tipo de personas? ¿Cuándo hay que consultar? Asmáticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, enfisema o cualquier otra patología pulmonar, son los pacientes que efectivamente hay evidencia que deben vacunarse contra influenza.
Respecto a que cómo prevenir, las mismas medidas de prevención, quizás haciendo alerta que son pacientes que tienen que mantener adherencia de su terapia inhalatoria y si están con algún cuadro respiratorio, consultar oportunamente a su tratante para ver si hay que agregar algunas otras medidas de apoyo. De todas maneras, doctora, y hay un tema que también es interesante, que tiene que ver cómo podemos diferenciar un resfrío de una influenza, porque los dos se podrían manifestar con fiebre, con tos, con congestión. ¿Cómo sé yo que podría ser una influenza? Bueno, cada vez más nuestros pacientes, las familias de los pacientes, está cada vez con más información, pero solemos recalcar que influenza, los mismos pacientes que la han tenido lo enfatizan. Es un cuadro que es más que un resfrío, es un cuadro que nunca han sentido como otras veces un dolor de cabeza intenso, fiebre alta, objetivada, porque también a veces dicen sensación febril, fiebre objetivada sobre 37,5 grados Celsius axilar, mucho malestar general, mucho decaimiento, aparte de síntomas como tos, congestión o en algunos casos más graves, dificultad respiratoria. Pero comparado con un resfrío, que habitualmente es menor el malestar general, puede haber una fiebre pero no tan alta y es algo más de congestión, pero claramente uno puede diferenciar, el paciente se ve con una cara muy apesadumbrada, con mucho malestar general. Esa es una diferenciación importante. Sí, sin embargo, recalcar que a veces la ausencia de fiebre no excluye, porque también hay condiciones, los niños muy pequeños, los adultos mayores, pacientes diabéticos a veces pueden tener infecciones graves y no tener fiebre, por lo tanto esto hay que evaluarlo en cada contexto de persona, pero en términos generales es una enfermedad, la influenza, con mucha fiebre alta. O sea, igual el llamado entonces es, ante cualquiera de estos síntomas que usted menciona, ir a un especialista, porque muchas veces no te da fiebre y puedes quizás no sospechar que tienes esta patología. Claro, obviamente que en contexto de que no habiendo fiebre llama la atención para el mismo paciente o al familiar que hay mucho compromiso en el estado general, que hay signos de dificultad respiratoria o que hay otro elemento de alarma que la persona dice esto no es lo habitual de mis resfríos común y corriente. Claro. Y con respecto, doctora, al tratamiento de la influenza, si es que tú no haces el tratamiento adecuado, ¿esto se puede ir agravando, se puede complicar? Lo importante es que si es influenza y es un paciente de riesgo, debe estar dirigido por el tratante para estar atento e instruir al paciente y a su familia de estar alerta a algunas complicaciones. Como tratamiento propiamente tal, probablemente no hay mayor diferencia de los otros cuadros respiratorios, es decir, medidas de soporte, abundante líquido, disminuir o aplacar la fiebre con antipirético, usar analgésicos o antiinflamatorios en algunos casos para disminuir las molestias o el dolor importante, y en algunos casos muy específicos, pero que debe ser supervisado y determinado por el médico. En algunos casos muy precoces de influenza hay algunos antivirales que podrían acortar el cuadro y la severidad, pero eso no es para el común y corriente de la gente que pueda ellos automedicarse con esto. Bien, doctora, y ahora con respecto al virus respiratorio sincicial, esta también es una época donde hay mucha gente que se ve afectada por este virus. ¿En qué consiste? ¿Cómo podría determinar que estoy con esta infección? En términos generales, para las personas, las mamás, que este es un virus que ataca generalmente más a los niños, es difícil que ellos puedan ir precisando si esto es de un virus más sincicial, adenovirus. En general, yo les diría que para cualquier cuadro viral, las mamás estén más alertas que si hay algún signo de alarma, como fiebre persistente, que el niño deja de alimentarse, que hay un quejido, dificultad respiratoria o una respiración ruidosa, en términos generales alertar a la mamá que esto puede ser un virus más agresivo y es el contexto de su equipo médico al cual consulte, precisar si es un virus sincicial u otro y que determine algunas conductas, quizás incluso de hospitalización. Y con respecto a eso que usted comentaba, que en niños y generalmente ¿en qué edad los afecta más? En la parte pediátrica, pero virus sincicial también podemos tener en adultos. Lo que pasa que también es importante porque este virus
es muy agresivo y puede dejar incluso secuelas importantes en niños. ¿Y cómo qué secuelas podría dejar? Daño pulmonar y que probablemente puedan hacer cuadros sibilantes recurrentes o futuros cuadros asmáticos en la etapa O adulta. sea, por eso es tan importante el tratamiento. Y con respecto, doctora, a los síntomas del virus sincicial, ¿cuáles son? Probablemente ya sean más de la esfera médica el hablar más detalladamente del cuadro clínico, pero probablemente llame la atención como es un virus que puede provocar una neumonía grave con sinología obstructiva, en que si hay un cuadro en que está sibilando, es decir, el pecho suena como pitos o sibilancias que le llamamos, hay dificultad respiratoria, alertar a los padres de una consulta precoz y no considerar esto como un resfrío común y corriente. De todas maneras, ¿y no llega algún examen que te permita detectar que tienes un virus Por sincicial? cierto, hay exámenes que no solamente permiten detectar virus sincicial, sino otros tipos de virus, entre ellos mismos también el influenza, pero esos son exámenes una vez que los pacientes acuden a un centro médico o servicio de urgencia. Y así como hay vacuna para la influenza, ¿hay vacunas para el virus sincicial o no? No todavía, ¿No no todavía? nada oficial todavía. Y ahora, doctora, con respecto a la parainfluenza, ¿en qué consiste este cuadro? Bueno, en términos generales muy parecido a una influenza, quizás algo más atenuado lo que son los síntomas de malestar general y fiebre, pero muchas veces puede ser indistinguible su cuadro clínico. Y solamente lo podemos diferenciar cuando en los exámenes de virus se detecta el virus en forma específica. ¿Y también le puede pasar a niños y adultos? A todos en general. Todos estos virus pueden afectar, pero tenemos ciertas edades en que pueden unos u otros afectar con mayor frecuencia. Doctora, al inicio de esta entrevista hablamos sobre las medidas de prevención, ¿cierto? De la ventilación, del lavado de manos, incluso de la importancia del autocuidado, ¿cierto? Pero, ¿qué medidas puedo tomar yo para no contagiarme? ¿Qué pasa si estoy con una persona que probablemente tiene influenza? ¿Qué debo hacer? Bueno, eso es relevante porque implica que de alguna manera, si estoy con un cuadro de influenza, estoy contagiando desde el día 1 hasta 7, 10 días después. Eso significa que idealmente esa persona debiera quedarse en su casa, no necesariamente con un aislamiento extremo, pero probablemente guardando distancia, ojalá más de 1 metro, con personas que dentro de su familia sean más susceptibles, niños pequeños, adultos mayores o personas que tengan alguna enfermedad crónica o terapia inmunosupresora. Correcto lavado de manos, es decir, con agua, con jabón o usando estos antisépticos, ventilando bien las habitaciones. Y no hay mucha evidencia que tengan que usar mascarillas o otras cosas específicas, sino lo que ya hemos dicho y limpiando la superficie en la medida que esta persona si sigue tosiendo, estornudando, también taparse con el antebrazo y por eso si lo llega a hacer con las manos, lavarse las manos. Ya, muy interesante sus recomendaciones, doctora. Y ahora con las bajas temperaturas también es un tema, o sea, tenemos bajas temperaturas en la mañana, en la noche, mucho frío. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para tener cuidado con eso? Bueno, es importante y así cada vez más los pacientes lo entienden que es necesario tener templado, pero no exceso de abrigo, ni la propia ropa, ni tampoco en los hogares con exceso de calefacción. Mantener templadas, como ya habíamos dicho, una temperatura no más allá de 21 o 22 grados y evitar variaciones de temperatura. Eso claramente uno ve a veces mayores descompensaciones en nuestros pacientes por estar en un ambiente muy acalorado y después entrar a ambientes que están muy fríos. Doctora, y ya hemos hablado también, como usted comentaba y señalaba, el tema de la prevención, pero también me gustaría que hiciera un llamado a quienes nos están viendo sobre la importancia de la vacuna, de vacunarnos y también de cuidarnos para no sufrir estas patologías. Primero hacerles un llamado a la tranquilidad en el contexto de que pese que a toda esta información de las muertes por influenza, significa que aquellas personas que bajo las indicaciones ministeriales tienen la indicación de la vacuna antigripal, lo hagan, y aquellas personas que no tienen estos riesgos, que no tienen una enfermedad crónica y son todavía jóvenes,
usar más que nada medidas preventivas en cuanto a no fumar, ventilar las habitaciones, abrigarse con los fríos, si se tiene que movilizar en metro, en lugares donde haya más hacinamiento, usar ahí probablemente algunos cuellos altos que se proteja todo el aparato rinosinusal. Y si están con un cuadro respiratorio, observar 1 o 2 días y si hay algún signo de alarma, consultar oportunamente. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su tiempo y todas las recomendaciones que nos dio. Las vamos a seguir Bueno. para estar bien y no enfermarnos, ¿cierto? Así que muchas gracias también por su buena disposición con esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias y también les agradecemos a todos ustedes, a todos los que nos están viendo. Nos pueden seguir enviando preguntas, las vamos a ir contestando durante el día como siempre. La doctora también va a estar muy atenta. Así que los dejamos también invitados a una próxima edición de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Buen día.